Hola, buenas tardes. Mi nombre es Alejandro Pinto. Soy estudiante de Ingeniería Mecánica de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central. Me encuentro cursando el semestre 2 y a continuación vamos a desarrollar varios temas, los cuales son aplicaciones a la economía de la derivada, desarrollo de una diferencial y aplicación de la diferencial. Así que vamos a dar inicio y vamos a tocar el primer tema, el cual es aplicación a la economía de la derivada. Entonces, a continuación, tenemos el siguiente enunciado que nos dice: en una empresa de telas se estima que el costo para producir X metros de tela es C de X y nos dan esta función, y que al vender X metros se cobraría P de X, esta función. Nos dice: determine el nivel de producción para obtener una utilidad máxima. Además, nos dan acá un ingreso sugerido, el cual ya lo vamos a ver más adelante. Aquí tenemos el planteamiento del problema y nos dice que para resolver este tipo de ejercicios vamos a seguir los siguientes factores, los cuales son la utilidad, el ingreso, el costo y el precio, dados por las funciones u de x, y de x, c de x, p de x y x como unidades. También para desarrollar este tipo de problemas vamos a utilizar estas dos fórmulas: el ingreso y la utilidad. El ingreso es igual al precio por la unidad y la utilidad es igual al ingreso menos el costo. En el ejercicio únicamente nos dan el precio y nos dan el costo. Entonces ya vamos a ver cómo vamos a desarrollar únicamente con estos dos datos que nos dan. Entonces tenemos acá que la utilidad es igual al ingreso menos el costo. Entonces, al multiplicar el precio por la unidad, entonces vamos a hallar el ingreso y después al restarlo con el costo vamos a obtener esta función de utilidad. Al, al escribir toda esta relación entre el ingreso y el costo, vamos a desarrollarla por medio de aritmética y vamos a tener entonces esta función de utilidad. Luego de obtener esta función de utilidad, vamos a derivarla, el cual nos va a dar este valor. Después de derivarla, vamos a obtener los valores críticos, igualando a 0 la función que ya hemos obtenido de la derivada. Esto nos va a dar este producto que tenemos acá, y luego vamos a desarrollar esta ecuación por medio de cualquier método de resolución de ecuaciones. Yo en este caso elegí la fórmula general, y aquí el paso que sigue, al elegir la fórmula cuadrática, sería definir cada una de las variables a, b y c y reemplazarlo en nuestra fórmula. Después de operar y de reemplazar cada uno de los términos, nos va a dar dos resultados, los cuales son x1 y x2. x1 menos 159 y x2 menos 192. Entonces, a continuación, vamos a evaluar estos dos factores en la segunda derivada, pues para hallar el valor máximo, y los cuales los vamos a condicionar que sean menores que 0, pues para hallar el valor máximo. Entonces, por este lado, en menos 159 no se nos cumple la condición, ya que nos da un número mayor a 0. Pero por este lado, al evaluar 192 en la segunda derivada, sí se nos cumple la condición, ya que nos da un número negativo, un número menor a 0. Entonces podríamos dar por hecho de que 192 es el valor máximo de unidades, las cuales nos van a dar la utilidad máxima, sea en pesos o sea en producción. Pero además de esto, ¿cómo podemos comprobar la utilidad máxima? ¿Cómo la hallamos? Es bastante sencillo, teniendo en cuenta nuestra primera función de utilidad, la cual es esta de acá abajo, la que utilizamos antes de derivar. Vamos a evaluar 192, reemplazándola en cada una de las x de las variables independientes, y nos da un resultado de 4407. Para verificar esto, para hacer como el ejercicio más completo y justificarlo bien, entonces vamos a tomar un valor por encima y otro por debajo de 192, pues para ver que sea correcto. Si tomamos 100 y lo reemplazamos completamente en la misma
en la misma función nos va a dar un valor de 1995, el cual pues es mucho menor. Y si tomamos 200 como un valor por encima de 192, vamos a tener un valor de 4383. Esto nos da la razón y nos justifica de que al reemplazar 192 y evaluarlo en la función de utilidad, vamos a tener siempre el valor máximo. Ya como tal, para dar la solución y la justificación verídica y formal, entonces vamos a decir de que el nivel de producción es de 192 unidades para alcanzar la utilidad máxima, la cual es 4.407.42 pesos, dólares, euros, cualquier valor. Además de esto, un ejemplo bastante interactivo para comprobar que nuestra solución es correcta es que al graficar nuestra primera derivada de la función de utilidad nos da una parábola invertida en la cual nos dice que el valor máximo siempre va a ser 192, el punto de vértice, el cual si tomamos un valor menor a 192 nos va a dar una utilidad menor, y al tomar un valor mayor a 192, como por ejemplo ahorita que hemos tomado 200, nos va a dar pues una utilidad menor. Entonces pues así en este primer ejemplo de aplicación de la economía de la derivada pues ya damos por finalizado. A continuación vamos a seguir entonces con el tema de desarrollo de una diferencial. Aquí tenemos este enunciado que nos dice que desarrollemos las siguientes diferenciales. Entonces, para desarrollar las diferenciales tenemos que tener en cuenta varios factores, los cuales son estos, que nos dicen: la función nosotros siempre la vamos a definir como f de x, la variable independiente la vamos a definir como x, el incremento lo tomamos como x para decir que la diferencial de una función es igual al producto de su derivada por el incremento de la variable independiente. Aquí ya tenemos definido cada uno de los términos, y entonces tenemos que la diferencial de una función es igual a la derivada de su producto por el incremento de la variable independiente. Teniendo estos conceptos claros, entonces vamos a dar inicio con el desarrollo del problema. Entonces, tenemos acá tres casos, los cuales vamos a aplicarle la diferencial. Y entonces, en este primero nos dice ax al cuadrado más bx más c. Simplemente vamos primeramente a tomar nuestros términos, los vamos a derivar y los vamos a multiplicar por la variable independiente, la cual es x. Luego de que tenemos ya derivado nuestra parte, lo vamos a nuevamente a multiplicar por la variable independiente y lo dejamos expresado. Aquí ya podemos dar por terminado este primer ejercicio, ya que simplemente al multiplicar el incremento de la variable independiente por su derivada ya tenemos la solución. En este segundo ejemplo, f de x igual a 9x a la 4 más 7x al cubo menos 2x al cuadrado, es lo mismo prácticamente, porque simplemente vamos a resolver la derivada, ponemos aquí al principio la diferencial de la función de x. Esto es importante porque pues ya es en parte la escritura que nos indica que estamos desarrollando la diferencial. Lo multiplicamos por la variable independiente, desarrollamos la derivada y por último lo dejamos expresado. Así ya podríamos dar como solución a este ejercicio. En otros ejercicios nos vamos a dar cuenta de que vamos a necesitar utilizar algo de álgebra y algo de aritmética para hallar un término el cual sea más fácil de derivar. Por ejemplo, en este, g de n es igual a 2 sobre n a la 5 más 3n. Yo aquí en este caso puedo utilizar
la siguiente propiedad de la potenciación, que me dice que puedo cambiarle el signo a un exponente que esté en el denominador o en el numerador, simplemente cambiándolo de posición. Entonces, al hacer esto, me queda mucho más fácil derivarlo, y pues no tengo que dividir este término que está aquí arriba. Entonces, al derivar este término, esta función, la cual nos dan, g de n, y al multiplicarlo por el incremento de la variable independiente, el cual es n, tenemos que el resultado sería menos 10n a la menos 6 más 3 por la variable independiente. Esto ya lo podríamos dejar como el resultado, pero para escribirlo como un poco más formal, podemos simplemente volver este término a fracción como al principio, para que su exponente no quede negativo. Entonces lo mandamos para el denominador, y este 3, para que se vea más elegante, por decirlo así, lo podemos poner al frente para que nos quede como más integrada nuestra solución. En la parte de la justificación, simplemente podríamos decir que siempre y cuando desarrollemos bien la derivada, sea un producto de multiplicación, división, suma, resta, y lo multipliquemos por el incremento de la variable que se esté manejando, la variable independiente, sea A, B, C, cualquier variable, y lo multipliquemos, podemos estar totalmente seguros de que nuestro ejercicio va a quedar bien hecho. Continuando, ya en la aplicación de esta diferencial tenemos el siguiente enunciado. Una placa circular de radio 3.8 centímetros se introduce en un horno, aumentando su radio en 0.012 centímetros, y nos preguntan cuál es el aumento de la superficie de la placa. Entonces, para desarrollar este ejercicio vamos a tener en cuenta el siguiente planteamiento. Esta es la placa que antes de meterla al horno tiene un radio de 3.8 centímetros, y luego de pasar al horno su radio aumenta 0.012 centímetros. Nos van a preguntar entonces cuál es el aumento de la superficie, pero al tener en cuenta de que el área es la medida de la superficie, podemos decir entonces que al hallar el área podemos hallar entonces la medida de la superficie. Para esto vamos a utilizar estas dos fórmulas, las cuales son la fórmula de la diferencial, la cual hace un rato estábamos hablando, la cual nos dice que la diferencial de la función es igual a su derivada por el aumento de la variable independiente, y además la fórmula del área de un círculo, la cual nos dice que el área es igual a pi por r al cuadrado. Entonces, en el momento de desarrollar vamos a tener en cuenta los siguientes datos: el radio inicial, que es 3.8, simplemente el radio, el mismo radio pero ahora incrementado, o sea, el porcentaje que se incrementó, que es 0.012 centímetros, y también ponemos acá, pues para guiarnos, que nos están preguntando pues el aumento del área. Al tener estas dos funciones, entonces pues vamos a empezar a desarrollar nuestro ejercicio, y al principio entonces siempre ponemos diferencial de la función a. Lo denominé función a pues ya que estamos trabajando con el área, y recuerden que la diferencial siempre se denomina al principio como d. Entonces esto va a ser igual a pi por r al cuadrado, porque pues es la que estamos trabajando, y lo vamos a multiplicar por la variable, por el incremento de esta variable, el cual es 0.012 centímetros. Ya como lo había mencionado antes, derivamos por cualquier forma. Digamos, en este es una multiplicación, y una de las reglas de derivación nos dice que para hacer un producto tenemos que tener el primer término derivado por el segundo sin derivar, sumado al primer término sin derivar por el segundo derivado, y nuevamente lo multiplicamos por el incremento de la variable. Al solucionar toda esta parte vamos a llegar a esta función, a este término, que es como tal la fórmula general para dar la solución, el cual nos da que la diferencial de la función área
es igual a 2pi por r por el incremento de la variable. Entonces esto nos da como tal, al reemplazarlo con los datos que teníamos al principio, 2 por pi por 3.8 por 0.012 centímetros. Aquí este resultado nos da como tal 0.286 centímetros cuadrados. Este sería entonces el aumento de la superficie. Pero ¿cómo lo podemos comprobar? Muy fácilmente. Al reemplazar los valores del área en nuestra fórmula con los datos que nos dieron inicialmente, tenemos que el área es 45,36 y pues un poco de decimales más, centímetros cuadrados. Esto lo vamos a tomar como nuestro factor 1, ¿ok? Y por otro lado, entonces al reemplazar el incremento de la variable, el 0.012 sumado pues al 3.8, que fue el radio que salió después del horno, tenemos entonces el factor de 45.65 centímetros cuadrados. Este es nuestro factor 2. Al restar el área que salió después del horno con la que entró, podemos entender entonces de que nuestro incremento de la superficie es de 0.286 centímetros cuadrados. Así podemos corroborar de que la aplicación de la diferencial es correcta. Entonces, pues este sería todo por el momento. Espero que hayan entendido como tal la aplicación de la derivada en la economía, la diferencial y la aplicación de la diferencial. Entonces, muchísimas gracias y esperemos que nos podamos ver en otra oportunidad.